Muy buenas noches, mi nombre es Diego Romero, una vez más acá. Bueno, hoy lo que vamos a mirar es más o menos cómo es la sintaxis en Fortran, pero va a ser algo muy rápido, o sea, no es algo súper detallado. Entonces, lo que les voy a mostrar en sí son dos PDFs. Entonces, vamos a mirar este y vamos a mirar este otro. Entonces, como pueden ver, esta es la guía de usuario. Y en la guía de usuario, ustedes acá tienen en la parte de contenido un montón de cosas. Entonces, todo este montón de cosas son más o menos lo que se puede hacer en Aspen Plus. Entonces, no está muy detallado, pero digamos, si ustedes ya encuentran un tema de que sí se puede hacer, lo pueden investigar en internet. Y así, pues ya investigándolo en internet, pues ya pueden encontrar gente más que haya trabajado en esto o que esté interesada en esto y se pueden pues sacar cosas bacanas. Listo, pero esta guía de Aspen, la guía de usuarios es algo muy general, pero sin embargo funciona, o sea, como más o menos una aproximación a lo que uno quiere hacer. La otra que les quería mostrar es Aspen Plus, la guía de los modelos de usuario en la cual acá en el contenido podemos encontrar muchas de las cosas que se pueden hacer como usuario y en sus rutinas. Por ejemplo, acá está la de las cinéticas, las subrutinas de las cinéticas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a alargar, entonces acá los diferentes modelos que hay, entonces el reactor en batch, el reactor de flujo pistón, las columnas de destilación, bueno, en fin, y este, que es sistemas de presión de alivio, press relief. O sea que ustedes pueden encontrar esto. Así es como normalmente, eso es lo que inicia la subrutina en Aspen. Estos parámetros que se encuentran acá son los parámetros que requiere la subrutina para funcionar. Esto se tiene que escribir en el código. Entonces, Aspen tiene algo muy bacano que es la parte del usuario. Entonces, si ustedes se van acá a Aspen Tech, Aspen Plus, se van acá a Engine, a usuario. Entonces acá está, si no vieron la ruta, acá está la ruta, AspenTech, Aspen Plus, Engine, usuario. Y acá van a encontrar un montón de archivos en Fortran, estas hojas de cálculo de secador, o sea, estas para hacer bloques con Excel. Y en este caso vamos a mirar esta que está acá, USR King. Ustedes pueden abrir todas y mirar a ver qué es lo que tienen ahí dentro. Por ejemplo, esta si la abrimos, nos bota acá a Visual Studio. Y en Visual Studio podemos mirar que esa subrutina tiene esto de acá. Ay, fierraca ventana que se mete en cualquier lado. Entonces acá, por ejemplo, nos dan unas fechas. No sé si sean las fechas de modificación, pero por ejemplo, mira, estas están del noviembre 14 del 98, 1 de julio del 94. Y acá en esta parte que son las subrutinas para las cinéticas de usuario. Para los modelos de reactores de tanque agitado, flujo pistón, batch, de presión de alivio y pues las columnas para destilación reactiva. Entonces, si se dan cuenta, esta parte de acá de la subrutina es lo mismo que se encuentra en el PFD. PDF, creo que me queda grande, creo que desde que conocí la palabra PFD, baila, se dañaron todos los PDFs. Esto, ¿qué es esto? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber qué significa cada cosa, él se los dice acá. Entonces, por ejemplo, este parámetro que está acá, entonces acá le dice que sí, que es un input de la subrutina, o sea, es una entrada. ¿Qué tipo de variable es? Entonces, en Fortran, las variables de punto flotante son variables reales. Entonces, es real por 8. El por 8 significa que esa variable va a ocupar 8 bytes de memoria, que es un número, pues, para mí que es bastante grande para almacenar. La dimensión que él tiene de esa variable
y la descripción. Entonces es un vector de corriente. Entonces si queremos más descripción vamos al apéndice C pues, de este archivo. Lo mismo para este, nsubs vendría a ser el número de subcorrientes de ese vector y es de tipo entero y así sucesivamente para muchas de las cosas que se encuentran acá. Por ejemplo, este NR que significa número de las reacciones de las cinéticas de reacción, estoy coeficientes estequiométricos, rates, el componente de las tasas de reacción y así para muchos. Entonces, por ejemplo, acá este que está acá es una variable de salida. Y las variables que son W son las variables que vienen a ser del área de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá están muchas de las variables. Entonces nos vamos a ir a la cinética que abrimos ahorita y vamos a mirar cómo lo desglosamos. Entonces, por ejemplo, acá. Normalmente en Fortran el lenguaje se maneja por columnas. Entonces, si se dan cuenta acá, la primera columna es una C. Entonces, si acá le doy Enter, inmediatamente me bota a la columna 7, donde yo puedo escribir mi subrutina. Otra de las cosas es que Fortran no diferencia entre caracteres con mayúsculas o minúsculas. Esta subrutina es igual a la subrutina con mayúsculas. Pero por ejemplo, si me voy hasta la columna 1, acá, si digito la letra C mayúscula, puedo realizar comentarios. Cosas que no va a leer el código, pero sí lo voy a poder leer yo cuando abra Visual Studio. Entonces las columnas del 1, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ahí van a ir números que son etiquetas. Normalmente esas etiquetas se usan para cuando uno quiere imprimir algo en pantalla, pero en este caso pues no lo vamos a usar. La columna 6, como pueden darse cuenta acá, nos indica que la columna anterior no ha terminado y va a seguir leyendo la siguiente columna, como si fuera una sola columna de arriba. Listo, otra de las cosas que sucede acá es que, ¿por qué no entonces sigo escribiendo todo esto acá de largo hasta terminarlo? Porque en Fortran solo se pueden usar hasta la columna 72. A partir de la columna 72 nos aparece esto de esta manera. Esto quiere decir que él va a ignorar todo el código que está después de esta columna 72. No sé exactamente por qué sucede esto, pero creo que fue por el inicio pues, del lenguaje. Requería que tuviese 72 columnas o 72 caracteres el lenguaje. Entonces recordemos que la columna 6 la vamos a usar si hay un salto de línea y que lo que anterior va a ser igual que lo que veníamos escribiendo, o sea, que tiene una continuidad. Para que detecte que haya una continuidad, esa columna debe tener al menos un carácter, puede ser un número, un símbolo, pero no puede quedar en blanco. Y debe ser un carácter diferente a 0, o sea, no puede estar ni en blanco ni ser 0. Listo, entonces sigamos más o menos la sintaxis. Entonces acá esto que nos indica acá es de implicit note, nos quiere dar a entender que en esta parte se generan variables, o sea, la subrutina vamos a generar variables, vamos a instanciarlas y etcétera. Pero entonces para hacer eso, entonces requerimos escribir esto acá. Como les digo, como ustedes ya pudieron ver dónde estaba ese archivo, lo pueden copiar y pegar en otro lado. Mi consejo es no lo modifiquen ahí porque van a requerir ese archivo de nuevo. Entonces, por ejemplo, acá él de una vez nos dice que va a definir estas sustancias, estas variables como una variable entera, integer. Y si queremos saber qué significa cada una, vamos a ir otra vez al manual y a revisar qué es cada una de ellas. Una de las cosas que también sucede en la primera columna es si queremos incluir un bloque común. Un bloque común es como una función ya predefinida por ASP. En este caso, la primera que se debe instanciar, se instancia como numeral include, espacio, entre comillas, y el bloque común que queremos.
En este caso es el bloque común general que que va a usar Aspen, en el cual nos va a indicar errores y cosas cuando se ejecute la subrutina. Creo en el archivo que les digo, que está en el PDF de modelos de usuario, en el apéndice A, creo que indica qué es lo que significa cada una de estas cosas. Entonces se hace una equivalencia. Entonces digo que es como una igualdad, pero se tiene que hacer por lo que viene como un bloque común. Entonces viene con RMIS, va a ser lo del bloque común, lo que el bloque común entiende como user RUMIST, y así sucesivamente para el otro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para el reactor SSTR, llamamos el bloque, y acá en este caso para el reactor de flujo pistón. Si nos vamos a donde estaba el archivo y vamos a la parte de abajo, donde se encuentran los bloques comunes, acá está este, que es para el reactor de flujo pistón. Nos damos cuenta que acá la variable que maneja ese bloque común es la longitud del reactor y en este caso el diámetro del reactor, que es una variable de tipo real que ocupa 8 bytes de memoria. Entonces si nos vamos de nuevo a donde se encuentra nuestro código, podemos ver que si yo hago la función equivalente espacio entre paréntesis, yo defino esta variable como quiero que se llame. Xlength va a ser, que la definieron ellos, que va a ser la longitud del reactor, que va a ser la representación de la variable del bloque común, que es esta, que vendría a ser la misma de acá del, del bloque. Y así lo mismo para el diámetro. Listo, así tenemos para todos y queremos que para batch, para los demás, pues tenemos que incluir estos bloques comunes. Por ejemplo, acá tenemos que para este bloque común de presión de alivio, tenemos que la temperatura en el bloque es esta, pero yo quiero que se llame así. Que la presión es esta, pero yo quiero que se llame así. Estas solo se van a hacer para los bloques comunes. Ahora acá se van a declarar los argumentos. Acá igual él los declara y él nos dice qué tipo de variables van a ser, y si queremos saber más información, pues igual revisamos de nuevo el documento. Igual acá, tipos de punto flotante, reales de 8, y acá sigue siendo este real que se encuentra acá, que es diferente a este real, es cuando queremos enviarle un vector con un valor desde la interfaz de nosotros que tenemos en Aspen Plus. Después más adelante lo vamos a mirar. Y acá empieza nuestro código ejecutable. Hasta ahí termina lo que tiene el archivo como tal que nos proporciona Aspen. Ahora, para el siguiente les voy a mostrar un archivo que cuando yo estaba viendo ingeniería de procesos, pues quería saber, pues que necesitaba modelar una columna de destilación reactiva. Entonces no había información sobre eso. Entonces mirando en la red, mirando específicamente acá, encontré este link, el cual nos lleva a esta página, donde este señor hace esta pregunta, que si alguien tiene alguna experiencia con las subrutinas de Fortran y para Aspen Plus. Y entonces, la verdad no sé cómo se llama él, la verdad no quiero pronunciarlo para no faltar al respeto, pero lo vamos a llamar Efraín. No, mentiras. No, mentiras, es por jugar. Entonces, gracias a él, que en marzo del 2016 inicia este hilo, en el cual el profesor César Augusto Sánchez en el 2016 responde y nos adjunta esta cantidad de artículos de donde realiza la simulación. Entonces tenemos estos dos con estos dos archivos de simulación con sus respectivas subrutinas en Fortran. Como se dan cuenta, los archivos son .f. Adicionalmente, tenemos que este usuario nos da el documento que les digo de los modelos de usuario, pero para la versión 7. Pero ustedes pueden encontrar para la versión 10, al igual no difieren mucho. Y el señor que inicia de nuevo, que inició este hilo, nos entrega este documento. Ese documento ustedes lo descargan y ahí les va a indicar cómo es la sintaxis completa de Fortran 77,
cómo hacer los condicionales if, los for, los while y todas las reglas que tienen este lenguaje. Adicionalmente, el profesor César Augusto nos entrega estos dos PDFs. En este PDF, que fue como una de mis salvaciones, se encuentra la subrutina para una columna de destilación reactiva. Y en este se encuentran los pasos para linkear Aspen, la subrutina Aspen. Yo hice un video anteriormente y me basé en este PDF, que es el anexo de una tesis de Paola Molano. Entonces, como ven, o sea, si uno empieza a buscar cosas sobre ciertos temas, pues puede encontrar mucha información, o en este caso hay poca información, pero por ejemplo, este hilo en este foro fue muy importante. Entonces, para eso les quiero mostrar la subrutina que realizó el profesor César Augusto, César Augusto Sánchez, el cual es esta, USR Kin F. Entonces, la cual se encuentra acá. Y como se dan cuenta, pues tiene la misma forma inicial. Sin embargo, tiene más descripciones. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta, donde dice empieza código ejecutable y miramos la anterior, él ya termina acá. Y toda esta parte de acá abajo es la que se le adiciona a el profesor Augusto con esta parte de acá, donde declara las variables locales. Si se dan cuenta, hay más variables locales, donde por ejemplo está este entero j, este parámetro que lo podemos buscar en la guía, y esto es como tal que va a ser la fracción molar, que tiene un tamaño de vector del número de componentes, y este que va a ser el volumen de mezcla, este no recuerdo cuál es, y este va a ser la concentración molar, que es un vector de tamaño del número de componentes. También tenemos estas variables, que es velocidad, cuyo longitud de vector es 3, esta energía de activación cuya longitud es 3, y este K, que también cuya longitud es 3, y esta constante, que es RG. Ahora si podemos mirar acá donde el profe colocó fracciones molares, vemos que es un condicional do, entonces dice que con J, que lo instanció acá, J es igual a 1 hasta el número de componentes, entonces la fracción molar va a ser el vector SOT, el cual lo habíamos visto en el archivo, en la parte de arriba, el cual es el vector de la corriente, ¿sí? Entonces tenemos ese vector de corriente de entrada, sobre el vector de la corriente, que es el número de componentes, más 1. Entonces eso nos indica que esa va a ser la fracción molar de cada uno de los componentes que está ahí. Entonces, por ejemplo, acá podemos leer lo que el profe escribió y lo que hacía referencia, y de dónde lo pueden más o menos revisar, por ejemplo, verle bueno, muchas de esas cosas. Y por eso este valor tiene 1, este valor tiene un 2, ¿sí? Según el caso que quieran mirar. Como les digo, en el documento lo pueden revisar y porque se llama así. Acá hace un llamado de una función, esta función. También pueden averiguar qué es esa función y qué es lo que realiza. Ahora, él lo que quiere hacer es la concentración molar. Entonces, por ejemplo, si acá antes teníamos la concentración molar, entonces él lo que hace para hacer la concentración molar es hacer esta operación. Y ahora acá en la parte empieza a definir cómo va a ser. Por ejemplo, este va a ser, si no estoy mal, este es el R de gas ideales en unidades de BTU. Tiene, por ejemplo, acá como este es un vector de energías de activación, entonces cada una de las energías de activación que se encuentra acá. Entonces, si se dan cuenta, esta forma es importante para poder instanciar ese vector.
Entonces tiene una parte de entrada y una parte y una forma de cerrarlo. Igualmente para estas, otra de las cosas es que este doble asterisco quiere decir que está elevado. Y ahora podemos ver esto, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3. Entonces vemos que es volumen de líquido por esta constante KFR, la 1, exponencial de la energía de activación sobre la constante de gases, sobre la temperatura por la concentración molar 1, sobre la concentración molar 2 y así sucesivamente, según la cinética que se tenga. Como les digo, pueden revisar el artículo que el profesor César nos proporcionó, pues para mirar cómo es la cinética. Ahora, en esta parte dice rates. Si vamos de nuevo acá al documento, podemos revisar que rates que se encuentra en esta parte es un vector de salida, entonces cuyo dimensión es real 8 y dice que es la tasa de reacción del componente de la cinética por el usuario. Entonces por eso se pone acá, ya que es uno de los parámetros de salida. Entonces ya esta parte va a venir según la estequiometría, entonces velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4. ¿Listo? Entonces contra acá rates. A veces se me desenfoca. Entonces, si descargan la simulación, va a ser esta, la cual la hizo el profe César. La encuentran acá. Y sin embargo, ustedes tienen que ir a la parte de acá, settings, y darse cuenta de que sí está linkeada la subrutina. ¿Listo? O si no, no les va a correr, la vas a aparecer en el panel de control, que es la subrutina que están llamando. No existe, no aparece. Entonces, por ejemplo, acá en reacciones vamos a R1, vamos a R1 y se dan cuenta que R1 tiene la estequiometría. En la parte de la cinética decimos que está en fase líquida, pero la cinética viene dada por una subrutina. Si se acuerdan lo que les he dicho, que la parte del parámetro real que se encuentra acá es diferente a este real. Ese real es este real que se encuentra acá. Uno puede darle acá un valor desde acá que lo ingrese a la subrutina y lo calcule, pero eso ya depende de si ustedes lo quieren hacer o no. Y ya pueden usar pues ese parámetro real. Entonces ya teniendo en cuenta eso, pues vamos a proceder. Igual lo mismo tiene para el reactor 2. Las reacciones, sigue siendo la reacción 1 y pues la respectiva subrutina. Vamos a revisar los resultados. Nos damos cuenta que todavía no tiene ningún resultado y vamos a correrla. Creo que el video quedó súper largo. Espero que no los haya confundido mucho. Pero lo que les digo, siempre, ustedes pueden averiguar más sobre cómo se manejan este tipo de subrutinas, preguntar, abrir foros, abrir hilos en los foros como el anterior. Sí sé que se pueden demorar cierta cantidad de tiempo, pero son muy útiles. Entonces, como podemos ver acá en los flujos molares, pues tenemos estas cantidades. Ahora vamos a revisar etileno benceno IP1, flujos molares. Y pues como se dan cuenta acá en la parte ni en el flujo de benceno ni en el flujo de etileno están entrando estos componentes, pero sí están saliendo. Entonces la subrutina sí funciona. Entonces eso sería como lo general. Una cosa, pues yo le había comentado pues a los profes que iba a hacer otra cinética que no fuera la del profesor Augusto, pero la verdad por tiempo pues no me ha quedado mucho tiempo, entonces por eso les puse esta. Bueno, espero que no haya problemas con el profe César, ya que pues no le pedí autorización para usar sus documentos debido al tiempo, pero sin embargo me parece que es muy importante, o sea, mostrar esta parte. Y pues de cierta forma pues se encuentra público
en este link. Entonces creo que pues es de, pues para libertad de pienso que es para poderlo divulgar. Entonces pues no siendo más, nos estamos hablando y espero que tengan muy buena noche y se cuidan.